seguimos con las herramientas. Ahora vamos a hablar de la atornilladora y antes que nada vamos a distinguir en tres tipos. La primera es la atornilladora simple, que es la que no tiene función de taladro. La segunda sí que tiene esa función de taladrar, que es con la que podemos hacer agujeros en las paredes. Y la tercera, que sería la atornilladora de impacto, que es para funciones ya de mucha más potencia. Antes de nada, comentar las partes de que consta esta máquina. Lógicamente el cabezal, que es el que al abrirlo podemos introducir cualquier broca o cualquier punta para atornillar. Luego tenemos esta corona de aquí, que como veis tiene una escala de números. El 1 es la que tiene un apriete más débil, hasta el último, que en este caso es el 18, que es la que tendría más potencia de apriete. Y finalmente podemos distinguir entre atornillar solamente o luego tenemos la velocidad 1 y 2. La 1 sería para atornillar y la 2 para taladrar. En el caso de cuando vayamos a hacer un agujero en metal, mejor con el 1, ¿vale? Ahora distinguiremos los tipos de taladro de agujero que podemos hacer. Luego tenemos para adelante y para atrás, atornillar y desatornillar, gira en un sentido y en el otro. Esta tiene una lucecita cuando pulsamos, pues para ver mejor. Y finalmente la batería. Luego comentaremos algo sobre las baterías. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de broca que podemos utilizar con estas máquinas. En primer lugar, las de madera, que las distinguimos porque tienen una pequeña puntita al final, que es la que se introduce en la madera. Luego las de metal, que suelen ser de color oro, aunque pueden ser también de color plata, y suelen terminar en un triángulo. Y finalmente las de hormigón, ladrillo, que son para obra, tienen como una especie de cabeza. Son parecidas las de metal y las de obra, pero las podemos distinguir. Es interesante disponer de un maletín como este en el que tenemos todo tipo de brocas de todos los tamaños y también todos los cabezales para puntas de diferentes tornillos. Con esto podemos resolver un montón de tareas. Un truco para cuando estamos ya acostumbrados a trabajar con la máquina y queremos ir más rápido. Imaginaros que tengo el cabezal cerrado y lo necesito abrir para introducir una broca de más diámetro, que ahora mismo no cabe. Pues en vez de estar haciendo así, con la mano, lo que hago es poner el botón en desatornillar, agarro el cabezal y pulso. Entonces, al pulsar, se abre. Y si cambio la dirección, se cierra, manteniendo cogido este cabezal. Esto tenéis que hacerlo con cuidado al principio. Abro, meto la broca y cuando ya la tengo metida, sujeto, le doy a atornillar y como veis ya la tengo sujeta. Para sacarla lo mismo, puedo agarrar, darle a desatornillar y ya está. Bien, vamos ya a empezar a hacer un ejemplo de una perforación y en este caso vamos a hablar de un agujero que vamos a hacer con una broca de 3 milímetros que va a ser la guía de un tornillo que vamos a instalar posteriormente. Cuando veamos las uniones hablaremos más en profundidad de esto, pero ahora adelantamos que para hacer un agujero de 3 milímetros en este caso con una broca de 3 y que queremos que haga un avellanado a la vez, ¿vale? Que es una especie de cono que se nos queda al final de la perforación para que el tornillo encaje perfectamente. Entonces lo primero que tendríamos que hacer, poner el atornillador en modo taladro, como veis ahí está el dibujito del taladro, aquí, en dirección hacia el giro hacia la derecha y en velocidad 2. Bien, vamos a realizar ahora un agujero. Tenemos ya la máquina preparada, como hemos dicho, sujetamos la pieza, aquí como no es muy peligroso lo podemos sujetar con la mano, nos ponemos en modo perpendicular, lo mejor que podamos, sujetamos la máquina con fuerza y como veis nos ha realizado un agujero con un avellanado al final. Si no tenéis este accesorio del avellanador, tenemos otra opción.
Cogeríamos un taladro normal, una broca normal de 3 milímetros. Realizamos el agujero y ahora cogeríamos una broca de metal que sea de un tamaño aproximadamente del mismo diámetro que la cabeza del tornillo que vamos a meter. Imaginaros que queremos meter, por ejemplo, este tornillo, pues cojo una broca que coincida más o menos el tamaño del diámetro con el de la cabeza del tornillo. Vamos a verlo. Ponemos la broca, la situamos en el mismo agujero de antes y hacemos un pequeño agujero. Aquí nos hemos pasado de profundidad porque la broca está muy afilada, pero es otra opción interesante. Vamos a ver ahora cómo introduciendo los tornillos nos quedarían completamente a ras de la madera, que sería el objetivo. Bien, entonces ahora introducimos la cabeza correspondiente, el cabezal o punta, como lo queréis llamar, que corresponde al tornillo que vamos a introducir. Es un tornillo de cruz y si queremos comprobar que funciona, pues lo ponemos, vemos que nos gira libre, lo introducimos y aquí deberíamos poner la velocidad 1. El tornillo lo situamos, nos podemos guiar con los dedos al principio, cuidado aquí que no nos pille la mano, despacito. Como veis queda a ras. Y ahora vamos a probar con otro tornillo en el otro agujero. Como ves, han quedado los dos bastante bien, aunque este se nos ha quedado un poco más profundo porque nos hemos pasado con el agujero. El avellanador es más fiable porque nos va a hacer justo el cono que necesitamos. Pero bueno, en ambos casos es una cuestión de ir practicando y cogiéndole el truquillo. Bien, como ves, en una misma máquina tenemos las funciones de hacer agujero y también de atornillar. ¿Por qué es importante hacer un agujero guía antes de poner un tornillo? Pues lo vamos a ver con un ejemplo real. Imaginaros que yo tengo que atornillar esta tabla para unirla con otra y estamos atornillando muy cerca del canto. Como veis, se ha rajado y aquí estamos perdiendo funcionalidad, estamos perdiendo resistencia de la tabla. Si yo ahora hago un taladro guía previo, no aparece absolutamente ninguna grieta, como en el otro caso. Así que esa es la parte importante de hacer un agujero previo como guía para el tornillo que situaremos posteriormente. Aquí se ve más claro todavía, se raja la madera y perdemos completamente la posibilidad de unión. Aquí podemos aprovechar para hacer un inciso. La madera normalmente cuando se rompe en una línea que es paralela a la dirección de las fibras. Si yo abro esta pieza, me encuentro que veo esas fibras que son las del crecimiento del árbol, que son las uniones más débiles, las de una fibra con otra. Entonces por eso siempre una madera se nos va a romper en ese sentido y nunca en el contrario, en el perpendicular. Bien, se podría hablar mucho más de las atornilladoras, pero básicamente lo que te interesa es conocer cómo se hace un agujero en la madera, cómo se atornilla y una regla básica, la velocidad lenta para atornillar, velocidad rápida para taladrar. Bueno, una cosa muy importante de tener en cuenta es que cuando vayamos a atornillar
mantengamos el eje de la atornilladora en la misma línea que el eje del tornillo. Es decir, ni así, ni así, ni así, sino en la misma línea. Si yo estoy atornillando en la misma línea, no hay problema. En cuanto me gire un poco, va a resbalar, tanto en un sentido como en otro. Y eso es perjudicial tanto para la hendidura del tornillo como para la punta. Se van desgastando y luego podemos tener un problema. Y para desatornillar exactamente lo mismo, mantener siempre el eje del tornillo y de la máquina en la misma línea. Esto nos ahorrará muchas puntas, muchos tornillos y sobre todo también mucha fuerza, porque voy a tener que hacer mucha más fuerza si estoy con el ángulo girado que en la misma línea. En el momento que veamos que resbala un poco, soltamos y nos volvemos a poner en la misma posición que estábamos al principio. Bueno, pues hasta aquí la atornilladora. Como veis, es una herramienta muy sencilla, pero que es muy útil y muy necesaria cuando sobre todo estamos haciendo ya bastante trabajo con carpintería. Así que nada, te veo en el siguiente vídeo, un abrazo, hasta pronto.